Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a otra edición de Los Lugares de la Memoria, este espacio semanal en el que le contamos junto con Mauro Perroni y la producción de No Producciones cuestiones relacionadas con la historia de nuestra provincia, nuestros lugares, a partir de nombres o de ubicaciones. En este caso vamos a referirnos, es muy conocida, Sí. por ahí no sé si tanto la historia, pero es muy conocida que existe en La Pampa una de las colonias menonitas más importantes, muy cerca de Guataché. Y en este caso, que ese sería nuestro lugar y nuestra ubicación para hablar en este programa. Pero claro, ¿qué son los menonitas? Porque cómo vienen, surgen, acá en La Pampa hace muy poco, pero no a nivel mundial. A nivel mundial tiene varios siglos. Tiene varios siglos. ¿Qué tal, Juanjo? Los menonitas en sí son una rama de varias otras ramas, Claro. en realidad, que surgen a partir de la Reforma Protestante, Sí. sobre todo que comienza o que encabeza en su momento en el siglo XVI Martín Lutero. Y dentro de esas ramas Claro, que serían sectores críticos. son críticos a la Iglesia Católica, al pero cristianismo. también a Lutero, digamos, la reforma, ellos Exactamente. dicen que se quedó a mitad de camino, básicamente, en la Exactamente. reforma, cuando Sí. Lutero establece esta separación Sí. con la Iglesia Católica. Sí, porque Lutero lo que hace es una crítica sobre algunos puntos en las relecturas de los evangelios, sobre todo. Básicamente hay una crítica muy fuerte al rol de la Iglesia, ¿sí? Al rol de los sacerdotes, o por lo menos a la exigencia de los sacerdotes, que tiene que ver con el celibato, que tiene que ver con la riqueza de la Iglesia, ¿no? Hay una discusión también respecto a los bienes de la Iglesia, a la forma de vida y demás, y aparecen distintas ramas. Una de esas ramas, para no hablar de todas en general, es lo que se considera el anabaptismo, Claro. que básicamente es un movimiento que lo que cuestiona muy fuertemente es el bautismo en menores, ¿sí? Nosotros sabemos, la mayoría sabe, que la Iglesia Católica instituye muy tempranamente el bautismo en niños y niñas, en donde a través del bautismo hay una limpieza de lo que se denomina el pecado original y hay una responsabilidad en parte de que es un bebé prácticamente quien está recibiendo el bautismo, se recibe en realidad a través de los padres o padrinos, ¿no? Y padrinos. Entonces el movimiento de la bautismo cuestiona eso y básicamente lo que establece es que el bautismo es el fin de un camino, ¿no? Entonces el bautismo ya no se plantearía como el inicio de una vida dentro de la religiosa, sino como una desembocadura, ¿no? Claro, por lo tanto, el bautismo es en mayores, ¿no? Es un acto evolutivo o voluntario. Exactamente. Que dicen que el bebé no lo puede tener porque no tiene Porque no tiene raciocinio. y no hace la elección. Exactamente. Y por eso hacen el bautismo de adultos. Pero también hay que decir que anabaptismo es una forma despectiva que le pone el resto de la religión cuestionada, porque decían que quiere decir que te bautiza más de una vez. Más de una vez, claro. Y eso, en las leyes de Justiniano, el emperador romano, cuando Roma se extendía, se decía de oriente a occidente, que siempre era de día en ese imperio, lo penó con la pena de muerte. O sea, quien bautizaba a un adulto estaba cometiendo una pena capital porque supuestamente ya lo habían bautizado antes. ¿Y por qué digo esto? Porque Justiniano, además de ser el emperador con mayor historia, que dominó más tiempo la extensión territorial del mundo, también iba con la religión. Digamos. Sí, es el que es básicamente... La romana en aquel tiempo, la religión. Exactamente. Es el que hizo... muchas veces que la iglesia es católica, apostólica y romana. Es por esta situación. Es por esta situación que básicamente Justiniano es uno de los que transforma, entre otros, Constantino también, o sea, que transforma a la Iglesia Católica en la Iglesia del Estado del Imperio, digamos, ¿no? Y entre otras cosas, esa reglamentación de Justiniano, y sobre todo ya después en el siglo XVI, cuando el Imperio Romano deja de existir, cuando lo que aparecen se reducen, porque en realidad lo que aparecen son los estados absolutistas, como se los conoce. Muchas de estas corrientes, entre ellas el anabaptismo, empiezan a ser perseguidas, ¿no? Entonces muchos de sus adherentes van peregrinando, ¿no? Van escapando a lugares donde por ahí las leyes eran un poco más flexibles. El anabaptismo llega incluso a Zúrich en su momento. Allí hay una negociación con la corona
de ese momento y empiezan a poder extender su feligresía, sus adherentes. Sí. Y ahí aparece la figura de Menno Simons, claro. Que Menno Simons era un sacerdote católico que abandona la iglesia y que se suma al anabaptismo en el sentido de alguna de esas cuestiones, pero que no necesariamente coincide con todo. Sobre todo, hay algo que Simons establece: los anabaptistas tenían un reflejo en función de esa persecución, en donde también se enfrentaban violentamente, ¿no? Claro, enfrentaban esa violencia contra violencia. Y Menno Simons dice, no, hay que ser pacifistas, ¿no? El camino va por otro lado. Y básicamente lo que empieza a pasar es que estos grupos que no están concentrados en un lugar, que hay una digresión muy grande, ya es una característica entonces de estos grupos que son, podríamos decirles, nómades, claro, ¿no? Sí. Usar una palabra que se puede conocer. Se puede establecer un paralelo con la comunidad zíngara. Exactamente, como la comunidad zíngara, claro. Empiezan a polular, por así decirlo. Sí. Y van pasando por distintos lugares. Pero muy centrado, vos dijiste Suiza, Polonia, Alemania, exactamente. Uno de los lugares donde se asientan muy fuertemente y donde logran una gran comunidad es en el Imperio Ruso en su momento, claro. Hasta Catalina II, en donde los expulsa, porque básicamente la principal problemática que establecen es que hay una separación muy firme entre Estado e Iglesia, son muy rígidos en esta separación entre una cosa y la otra, y además ciertas libertades, es decir, no querían participar de las guerras o del ejército, querían mantener su forma de educación, etcétera, etcétera. Son cosas que van a mantener incluso. Sí, básicamente no se querían someter a las leyes del lugar que iban. El procedimiento era compraban las tierras y se instalaban. Con un mecanismo en el que se distribuye la tierra, cómo trabajan. Que eso va a pasar en La Pampa y estamos llegando al final de este primer bloque, pero queremos contar un poco la parte histórica que trasciende. Hablamos del siglo XVI, siglo XXI. Es muy parecido. Van algunas modificaciones mínimas, pero las une la tradición y el respeto a una Pero básicamente claro, y esa es su génesis, por lo menos en Europa, ¿no? Claro. Vamos a abordar ya en el segundo bloque por qué llegan acá, digamos, ¿no? En medio de La Pampa, además. Sí, también. En el segundo bloque seguimos hablando de los menonitas y en este caso la colonia que está muy cerca de Guatachi. Bueno, continuamos en los lugares de la memoria, estamos hablando de un poco el origen de los menonitas, que es una rama, si se quiere, cuando hablas de matemática, viste el conjunto del subconjunto, ellos serían el conjunto grande, porque dentro de menonitas hay distintas ramas. Hay que decir que los menonitas, a pesar de que se mantengan con una vida muy tradicional, que a nosotros con la mirada occidental y desde esta actualidad nos parece que no se suman a los adelantos tecnológicos, a la vida occidental como la conocemos, no es la más conservadora entre sí. No. Por ejemplo, voy a nombrar una que hoy te lo contaba antes, la Amish, son una parte de los menonitas que por ahí muchos hemos conocido por Hollywood, una película llamada Testigo en Peligro que protagoniza Harrison Ford, y un nene de esa comunidad Amish que es un menonista Amish, así se llama. Menonita Amish. Ve un crimen y bueno, lo quieren matar al nene, se terminan refugiando en una de estas colonias que era, si pueden verla, mírenla, es muy parecido a la vida que tienen aquí en Guataché, aunque esto era más conservador. Más conservador, en otra época además, ¿no? Sí, en otra época. Igualmente la película data del 70, pero... Y hay que decir esto que, decíamos en el blog anterior, los menonitas se van escindiendo y mudándose, y la gran escisión tiene que ver con la de Rusia, que mencionábamos, y de ahí van hacia Canadá. ¿Por qué? Porque Canadá en parte invita, ¿sí? Recepciona, hace una invitación a estas comunidades, porque bueno, se conocían que eran comunidades agrícolas, muy trabajadoras, y se muda por lo general una gran colonia, ¿no? Gran colonia de varias familias. Entonces, al continente americano, podríamos decirle, cruzan alrededor de 1880 aproximadamente, y hasta 1921 se quedan en Canadá. De ahí hay una decisión nueva que va hacia México, ¿sí?
Y en México hay otra decisión que va hacia Bolivia, y de Bolivia, entre México y Bolivia, decisiones de estos dos países, vienen a La Pampa. Sí, La Pampa quiere decir que en el país es la más grande. Que aparte vienen el país es la más grande. Hacer una compra de tierra de 10.000 hectáreas. Sí, de 10.000 hectáreas. Sí. Que vienen, en principio, vienen 4 personas nada más, 4 miembros, que generalmente era el mecanismo, ir, explorar, mirar el tipo de tierra, el lugar, explorar la relación con el Estado, repetimos, muy importante, que puedan establecer una relación con el Estado que tenga que ver con poder sostener su forma de vida, su forma tradicional de vida, de educación, de religión, de economía, etc. Claro. Comercio. Exactamente. O sea, básicamente, ellos quieren respetar su tradición, su historia, pero no se niegan en la parte nueva occidental del capitalismo al comercio, al relacionarse en ese sentido. No. Y de hecho una de las razones que se esgrimen cuando se dice, bueno, ¿por qué se escinden? ¿No? Pues en definitiva, uno dice, bueno, ¿por qué se escinden de México o de Bolivia? Se escinden en parte primero porque la población de las propias colonias crece y por ahí no pueden adquirir más tierras, entonces tienen que buscar nuevas tierras. Pero también se escinden cuando justamente los estados buscan controlar o regular mayores condiciones de vida dentro de las propias colonias. Ahí medio como que no se lo bancan, digamos, y se van. Y también porque hay... No porque, digamos, están dentro de una nación, la nación tiene sus reglas, sus leyes. Digo, pues vamos a contar de una situación conflictiva que tuvo la provincia de La Pampa también con ellos, hasta que pudieron llegar a una establecer un acuerdo, pero no participan de la vida, más o menos, de la vida social, de la vida política, social y económica, sí. En lo justo y necesario y nada más. Para sus necesidades. De México, por ejemplo, se van. De México, por ejemplo, se van en un contexto donde México vive una creciente conflictividad social, narcotráfico y demás, y que también afectaron mucho las comunidades menonitas allí. Entonces, por una cuestión de supervivencia, se van. Ahí ahí llegan entonces a la provincia de La Pampa, se establece la compra de estas 10.000 hectáreas con el aporte de las familias, 120 familias son las que se instalan primeramente, y hay una división que además tiene que ver con la organización interna, económica, social y política que tienen, que básicamente dividir a esas tierras en lo que uno le podría decir tipo poblado, ¿no? Esas 10.000 hectáreas están divididas en sectores muy distintos. Cada sector, a cada familia le corresponde una parcela, por así decirlo, y cada uno de esos... más o menos una hectárea. Más o menos así. Y a cada una de esos poblados, de esos sectores, tiene una persona a cargo que se encarga de toda la parte religiosa, otra persona que se encarga de lo educativo y otra persona que se encarga de lo comercial, ¿no? Es decir, tienen responsables electos por los propios miembros de la comunidad. Sí, pero además se le asignan a cada uno funciones muy específicas. Si uno quiere ver el funcionalismo de una sociedad, acá lo puedes ver porque cada uno tiene que cumplir un rol determinado para que esa comunidad funcione, porque tienen que producir alimentos, tienen que trabajar, generar dinero, construirse los lugares donde viven, y todo eso en un choque con el adelanto de las tecnologías occidentales, porque casi que no las usan, salvo para trabajar. Salvo para trabajar. Y un dato ahí, pero no vamos a meter en la actualidad, no me va a salir pronunciarlos, pero son figuras que además mantienen con sus títulos originales en los nombres, porque lo que aprenden es su lengua original, que es una mezcla entre alemán y holandés, producto de la génesis, un latín ya del siglo XVI, ¿no? Un latín original. Y son Althusser, que sería como la figura importante del poblado, del Dorf, que se le dice. Schulz, que es el encargado de ese lugar, que es esto, ¿no? Bueno, que cada persona tenga la tierra que le corresponde y demás. Y el Borster, o algo así, no sé si se pronuncia así, de esa manera, que es como el encargado más religioso, digamos, ¿no? Recordemos además una cosa, un paréntesis sobre lo religioso, para cerrar, porque es parte de su propia vida. Primero, que la religión está inmiscuida en la forma de vida. La forma de vida tiene una razón religiosa de por qué se vive así. Y entre otras cosas, si uno ha podido visitar los lugares, es una colonia que se ha visitado, que de hecho forma parte de un turismo provincial. De hecho hay una asociación que se ha formado para esto también. Exactamente. Cuando uno visita una iglesia, no todas de las que tiene, lo primero que le llama la atención, sobre todo conociendo catedrales o iglesias
católicas, es que no tienen figuras. Claro. No hay estatuas, no hay imágenes y demás, porque parte de las del movimiento reformista, de muchos de ellos coinciden en que en no, digamos, propagar lo que se llama la iconoclastía, Claro, ¿no? El uso de imágenes, símbolos y demás. Bueno, el tercer bloque es 1986, es el año de llegada, ya la vamos 1986. puntualmente a muchas características de ese momento, poco tiempo que están acá en La Pampa. Bien, continuamos hablando de la colonia menonita, situación temporal 1986, después de esa exploración inicial compran 10.000 hectáreas, las dividen y empiezan a vivir en La Pampa con su modo austero. Una de las cosas es no sobresalir, así que por eso se visten casi todos igual. Una sociedad, le diríamos en Occidente, no sé cómo decir, patriarcal. Muy fuerte. Fundamentalmente patriarcal. Vienen a trabajar la tierra, lo agrícola, pero bueno, no conocían La Pampa, se dan cuenta que no andaba la zona que eligieron no era muy buena para eso. Por supuesto que ellos producen sus alimentos, pero bueno, tuvieron que dedicarse a otras actividades como carpintería, metalurgia. De hecho, uno de los principales cambios en relación a lo tecnológico está mucho más asociado a eso que a una supervivencia en términos económicos que digamos, a una cuestión de aceptar el adelanto. Claro, de aceptar el adelanto. Efectivamente, la producción agrícola ganadera no funciona y se empiezan a volcar a otro tipo de actividades, fundamentalmente de carpintería y metalurgia, que son las dos grandes actividades muy importantísimas. Galpones, muebles y también una parte silos, alimentos, silos. Sí mantiene la obligación, aunque sea una pequeña unidad productiva, por cada una de sus hectáreas por familia. Y las familias. Claro, las familias tienen... La tierra la tienen que destinar a eso. La pueden destinar, que es otra de las grandes actividades que tienen, que es la producción lechera. Claro. Eso sí. Los quesos, leche y demás. Es decir, son las grandes comercializaciones que tienen por fuera de la comunidad, ¿no? Que tiene que ver con estas producciones, que son básicamente por lo más conocido. De hecho, si uno anda, hoy se ven muy seguido, andan con una camioneta de esas 4x4 con el nombre de la empresa, porque instalan galpones en todos lados. Sí. Incluso son empresas que se juntan algunos miembros de la comunidad o una familia por ahí muy grande, porque también hay que decirlo, el crecimiento poblacional que ha tenido la colonia, o incluso, o hasta hace un tiempo, estaba en vista de adquirir más tierras. ¿Por qué? Porque la adquisición de la tierra por parte de un nuevo miembro de la comunidad, que para ser miembro de la comunidad con tierra hay que casarse, hay que formar una familia, y comprar esa tierra, bueno, en algún momento, obviamente, las 10.000 hectáreas encuentran su límite y se tienen que buscar más. Un dato ahí es que no para mantener la tradición se casan entre ellos, no pueden casarse con una persona que no sea menonita. Para mantener, digamos, las costumbres y la religión, es entre ellos solamente. La mujer va a tener una educación básica inicial y después a la casa, a trabajar, a mantener la casa, a criar los hijos. Las hijas. Y a las actividades productivas domésticas, que tienen que ver con esto, la chacra que tienen, digamos, ¿no? Que de vuelta también es fuertemente patriarcal, muy conservador asociado sobre todo a lo religioso, ¿no? Hay una justificación religiosa de por qué está esa división tan fuertemente entre varones y mujeres. Que han mantenido, insisto con esto, los menonitas no son los más conservadores de las ramas de las religiones. Por ejemplo, utilizan la energía eléctrica para producción, no la cortan a la siesta, esto lo hacían antes. Trabajan de mañana, duermen la siesta muy poco y siguen trabajando. Cortan la luz de noche. Cortan la luz de noche porque se dejan de trabajar. Bueno, esa relación con la energía. Después tienen los generadores, cada uno para su vivienda. Famosos celulares. Pero en otro momento para conectarse. Vivían sin energía eléctrica. No hace mucho. Hasta no hace mucho. Y una de las cosas que es importante mencionar, porque bueno, entre todo esto obviamente hay conflicto, hay conflictividad interna y sobre todo con el Estado, que es básicamente cuando, primero, una cuestión, lo de la salud por ahí no fue tan conflictivo, porque efectivamente en la salud ahí no tienen problemas, salvo en algunas prácticas, donar sangre, etcétera,
Pero después atenderse, ir a pedir medicamentos, a buscar medicamentos para determinadas enfermedades. No tienen problema con la medicina tradicional. Con la medicina tradicional no hay problema. Sí hay, bueno, uno de los fuertes temas tiene que ver con lo educativo. Claro. ¿No? En su momento, la provincia, sobre fines de los 90. Era el ministro, el profesor Luis Roldán, y generó un inconveniente, digamos, el Estado, sobre todo el Estado nacional y el provincial también, hay cosas que no puede delegar, y una es la educación. Y no había forma de que se educaran, primero que aprendían castellano, porque mantenían su lengua. O sea, mantenían su lengua. O sea, la disputa fue, hay que escolarizar a los niños y las niñas, tiene que ser en el sistema argentino, porque están en Argentina, porque no son un país aparte, y tienen que hablar el idioma que se habla en Argentina. Y tienen que hablar el idioma. Esto sin impedir que mantengan sus costumbres. Sí. Ahí el tema era, bueno, hasta dónde se podía educar, ¿no? Un poco los límites, ¿no? Hasta dónde se podía educar el sistema público a los propios hijos e hijas de los menonitas. Y bueno, ahí está la tensión, donde se llega a un acuerdo en donde aprenden el idioma castellano. Sí, ¿no? El gobernador Marín les concedió que la escuela sea de ellos. Sí. De hecho empieza funcionando... Pero bueno, logran meter el idioma español. Sí, de hecho empieza funcionando la educación en español, empieza funcionando en los, digamos, en las iglesias, claro, en no en los centros educativos, que son distintos en la comunidad, son edificios diferentes. Y empieza funcionando ahí, muchas veces al principio se hacían, ahora uno no sabe bien cómo está la situación, pero se hacían cargo los propios miembros de la comunidad, muchas veces ya habían aprendido algo. Y bueno, después el otro gran tema que ha estado, sobre todo este último tiempo, muy recientemente, tiene que ver con las situaciones de violencia de género dentro de la comunidad y de mujeres que han escapado, digamos, de la comunidad y que hoy pelean básicamente por la custodia o la tenencia o la visita a sus hijos y a sus hijas. Digamos, ¿no? Que es otra de las grandes razones que empiezan a pasar y que siempre les ha pasado a los menonitas, que llega un momento que hay parte de su comunidad que entra en disidencia con esa tradición y con esa forma. Lo que pasa es que lo que les queda es el desarraigo, digamos, irse. Es irse. Porque el cambio no lo van a aceptar, sigue siendo... Si vos no querés eso, te tenés que ir de la comunidad. No es que promociona la violencia de género. Ocurren estos escenarios de una sociedad patriarcal. Muy fuerte, sí. Pero bueno, la violencia es un delito también, es un delito. Es un delito. Pero si alguien no está de acuerdo con la forma de vida, los no adelantos, la vestimenta igualitaria, la producción de tus alimentos, se tiene que ir. Se tiene que ir, sí. Y la alternativa no es flexibilizar la vida, sino ser expulsado de la comunidad. O sea, no podés vivir en la comunidad. Exactamente. Bueno, eso fue lo último, lo reciente. Pero bueno, no nos quedemos con esto. Están arraigados en la provincia por sus producciones, por sus costumbres. Y bueno, ¿quién no ha ido a visitarlos, no? Era simplemente un acercamiento reciente, ¿no? Porque si pensamos son 40 años. Es reciente, pero además, un último dato, es una comunidad muy grande y ha llamado muchísima atención. Hay muchos estudios antropológicos, sobre todo, de todos lados que se han hecho sobre la comunidad Nueva Esperanza, que es como se llama, situada cerca de Guatrache. Bien, gracias Mauro, gracias No Producciones, gracias a todos por estar ahí, nos reencontramos en una semana.